Amigos, es para mí realmente un placer, como siempre, tener la oportunidad de dirigirme a ustedes y comentarles sobre temas que son de interés, pero con un enfoque nacionalista. Yo quisiera hoy comentar sobre lo que todos los guatemaltecos tenemos en mente, qué va a pasar, a dónde va este proceso, qué es lo que está dándose. Todos percibimos que hay un robo de elecciones, que hay vicios, que hay fraude, se habla de todo eso, pero la gente está como difícil de poderlo interpretar. Yo quiero comentarles a ustedes algunas cosas. Primero, existe un proceso que a mi criterio está envenenado. Y ese proceso envenenado va a dar frutos envenenados. Esa es mi teoría, eso lo he venido diciendo y hoy voy a decirles a ustedes por qué lo veo así. Legal, hay una norma, hay un criterio legal que se llama el criterio de los frutos del árbol envenenado. Cuando un proceso legal empieza con frases, empieza con pruebas falsas, empieza con pruebas manipuladas, empieza falsamente establecido, contamina todo el proceso y el fruto de ese proceso debe ir a la nulidad, debe ser anulado. Y de hecho eso acontece en los sistemas jurídicos en donde la ley vale algo, en donde se ajustan al derecho y se ajustan a la legalidad. Guatemala tiene un proceso electoral que está envenenado. Y dice la palabra de Dios que no hay árbol que pueda dar, árbol bueno que dé malos frutos, ni árbol malo que dé buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así dice que por sus frutos los conoceréis. Eso está en Mateo, en el capítulo 7. Guatemala tiene un árbol envenenado y ese árbol se llama proceso electoral. Está envenenado de la raíz, con todo lo que ustedes van a darse cuenta que en Guatemala está aconteciendo. ¿Por qué digo yo que tenemos un proceso envenenado? Primero, porque tenemos los postulantes, que son los partidos políticos, son ilegítimos y muchos de ellos ilegales. ¿Por qué digo yo que son ilegítimos? Miren, un partido político debe ser una institución que representa una escuela de pensamiento, una institución que es ideológica, que defiende los intereses del país desde su perspectiva, que procura el bien común desde su perspectiva. En Guatemala, los partidos políticos son de aquel que tiene la plata para conseguir las firmas. Esas firmas son de gente que no sabe ni qué está firmando. En muchos de los casos, lo que se está llevando a la bolsa son 10 quetzalitos. Esos partidos políticos hacen asambleas, escogen los municipios menos importantes para poder hacer rápido asambleas. Y eso es lo que les da todos los derechos políticos. ¿Qué está sucediendo ahí? Nosotros tenemos unas entidades que son prácticamente mercantiles, no son partidos políticos. Podrían ser sociedades anónimas habilitadas para presentar candidatos y estaríamos bien. Segundo, los candidatos. Los candidatos, ¿cómo llegan a ser candidatos? Por favor, en nuestro sistema político se compran las candidaturas. Si usted compra una candidatura primera, en la primera línea de un partido que tiene opción le vale 500,000. Si es un partido que menos opción tiene 200,000. Y si usted lo que quiere es hacerse nombre y decir que es candidato le cuesta 50,000. Señores, ¿pero qué es esto? Este es un mercado. Eso desvirtúa, es un fruto podrido que está desvirtuando y envenenando el proceso completo. ¿Cómo puede ser que se piense que se va a sustentar una democracia a través de hechos que son ilícitos?
ilícitos, que son ilógicos, que son ilegales y que además no son legítimos. Por el otro lado, vemos cantidad de fraude electoral en todas las postulaciones. ¿Qué es un fraude electoral? Es una estafa legal de un grupo que se ampara en una norma existente con la finalidad de alcanzar un objetivo, pero esa norma se opone a otras normas legales. Entonces nosotros nos damos cuenta que en Guatemala ahorita estamos llenos de ilegalidades, llenos de fraudes fiscales. ¿Y qué es la mejor prueba de que somos víctimas del fraude fiscal en Guatemala? En que tenemos un Tribunal Supremo Electoral, tribunal que es supremo, hecho para juzgar temas electorales. Tenemos una Corte de Constitucionalidad y tenemos una Corte Suprema de Justicia. Y los fallos de las tres cortes son contradictorios. Esto en un sistema jurídico, en un sistema en donde el derecho impere, no podría darse. ¿Por qué? Porque las normas que son aplicadas por tribunales de derecho deberían tener el mismo resultado. Pero dense en cuenta que aquí en Guatemala aprobaron a quien quisieron y no aprobaron a quien no se les dio la gana. Eso quiere decir que hay una manipulación de las normas. ¿Para qué? Para condicionar un resultado. Y ustedes ven que hay candidatos que invocan una norma, porque esa norma les da derechos a ellos, pero por el otro lado, ellos fueron eliminados por otra norma en un fraude abierto de ley. Yo podría decirles que casi todos los casos que estuvieron en manos de estas tres cortes, la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo Electoral, asesorados naturalmente por CICIG en muchos casos, son sujetos de ser calificados como fallos con fraude de ley. Esto también vicia totalmente el proceso. Por el otro lado, tenemos acusaciones bien serias. Primero, se habla de fraude en las votaciones. Se ha hecho acusaciones serias de que hay 500,000 y que hay 1,000,000 de cédulas en poder de personas que tienen registrados a muertos. Lo que quiere decir es que hay una tremenda sospecha de que en este proceso electoral en que estamos embarcados haya más bien muertos eligiendo a quienes van a llegar a los puestos de representación popular. Yo diría que sería lo más justo hacer una votación en el cementerio, pues, en lugar de estar engañando al pueblo y diciéndole, no dándole una explicación sobre todas las múltiples denuncias que han habido con respecto a anomalías en el DPI y anormalías en el padrón electoral. Esto es una duda que hace sacudir las raíces de la democracia y que demuestran que estamos frente a un proceso que no es viable. Por otra lado, la inscripción de candidatos a sabor y antojo de las autoridades. Todos sabemos, a este no lo van a inscribir por tal cosa, a este sí lo van a inscribir por tal cosa. El otro día con un grupo de amigos hicimos una lista aquí y no fallamos en uno. Pero no hubo un solo criterio legal en la discusión. Todo lo que hubo fueron los criterios políticos que esas instituciones legales iban a aplicar. Y cabal, así como lo percibimos, así salió. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Si son las autoridades los que a su sabor y antojo van a imponer los candidatos, mejor quitemos esta porquería y hagámonos otro sistema, inventémonos otra cosa. Estamos a 15 días de las elecciones y no tenemos todavía las reglas claras. ¿Qué proceso electoral es ese? Estamos ante un proceso electoral en que las autoridades manipularon a los medios,
Las autoridades manipularon los foros, las autoridades manipularon las encuestas, las autoridades manipularon la propaganda, dijeron que propaganda así, han tutelado en tal forma el proceso electoral que casi da ganas de tocar la puerta y decirle, señores, disculpen, mejor díganme por quién quieren que votemos y nos evitamos este gasto y esta farsa. No podemos, candidatos nuevos con opción. ¿Por qué? Porque nadie los conoce. Alguien dijo el otro día en la prensa, en una forma irónica, que hay candidatos por los que él no votaba. Y hay otros candidatos por los cuales tampoco va a votar, porque en sus familias los conocen, dice. Unos que no votaba porque no los conocía y otros porque los conocían en sus familias y ni sus familias iban a votar por ellos. Entonces, cuando ya estamos llegando a ese nivel de desencanto, a ese nivel de apatía, es porque estamos frente a un proceso que hiede, que huele mal. ¿Por qué? Porque ha sido demasiado tocado. Por otra cosa, nos demos cuenta que ya los últimos procesos electorales, los grandes poderes, los quieren resolver a través del linchamiento de candidatos, que no te toca, que si te toca, que su abuela sí, que tu abuela no. Perdónenme, eso no es correcto. Yo no simpatizo con ninguno de los linchados, pero tampoco simpatizo con que se linche a un candidato a través de los medios, a través de una avalancha de plata porque eso no es democracia. Señores, estamos ante un proceso que está condenado al fracaso, está condenado a dar mal fruto, porque todo el proceso está mal articulado, está, óiganlo bien, envenenado. ¿Es una lucha por el poder real? Sí, es una lucha por el poder real, pero es un pleito de mafias. Eso es lo que a todos los guatemaltecos los tiene confundidos. Yo vengo tiempo de estarlo diciendo. Aquí no hay un pleito ideológico, aquí no hay una contienda electoral, aquí no hay una fiesta cívica. Aquí son mafias que se están agarrando para ver cómo logran la protección a los posibles juicios que tienen en contra o cómo logran establecerse en el poder para seguir ganando sus privilegios. Me decían que el narcotráfico prácticamente tiene asegurado como 180 alcaldes para poder tener protección en esos municipios. Yo no sé si eso sea cierto o eso es mentira, pero que el narcotráfico está metido hasta la coronilla en el proceso electoral, está metido. Que el crimen organizado tiene unos cuantos municipios también que son claves para todo el tráfico de niños, para el tráfico de armas, para tantas cosas, y ahí tienen metido su billete, ahí tienen condicionados municipios, diputados e incluso candidatos presidenciales. Por eso nos dimos cuenta que ya uno está preso, pues, y hacían la broma que si iban a Miami ahí los iban a agarrar. Pero esas bromas representan hasta cierto punto una realidad muy dolorosa. Es decir, que nosotros tenemos cuadrillas de delincuentes que están metidas en la política. No quiere decir que todos, hago la salvedad. No estoy acusando a todos los candidatos, pero sí estoy acusando a una gran cantidad de ellos que han tenido vinculación con el narcotráfico o con el crimen organizado. Y finalmente, tenemos también organizaciones exteriores amalgamadas con organizaciones interiores que sabemos que tienen metida la mano en el proceso electoral hasta el codo. Llámese George Soros, llámese Dionisio Gutiérrez. Esta es gente sin escrúpulos que tienen las políticas más deleznables en términos a la moralidad, en términos al desarrollo, al bien común, a la consecuencia que debe existir en un Estado para el respeto de los derechos humanos. Esta gente no tiene más que intereses espurios, y este par de personajes oscuros mundial y nacionalmente están metidos en el proceso en Guatemala, financiando candidatos, financiando a instituciones que promueven candidatos. Señores, ¿a dónde vamos a ir a parar
Si estos son los grandes electores, el narcotráfico, el crimen organizado, el señor George Soros y el señor Dionisio Gutiérrez, por favor, ¿qué tipo de proceso es este? Abramos los ojos. Finalmente, nuestro país está agobiado por la insistencia de organizaciones internacionales en empujar políticas. Yo les digo, muchas de esas instituciones lo están haciendo en forma, digamos, ingenua. Lo están haciendo bien intencionadamente, pero no se dan cuenta bajo qué punto de vista están operando el país. No tienen idea de nuestra idiosincrasia, no tienen idea de la historia que nos ha hecho llegar hasta donde estamos. ¿Cómo es posible que organizaciones internacionales puedan salir de la mano con gente que ha sido artífice del secuestro del Estado guatemalteco, el secuestro económico o el secuestro judicial, que han destruido los albores de una verdadera democracia? ¿Lo hacen de buena fe? Sí, pero sin conocimiento. Como alguien dice, de buenas intenciones está empedrado el camino a la cárcel y el camino al cementerio. No podemos seguir los guatemaltecos tolerando que toda esta parte. Tenemos, mis queridos hermanos, tenemos un proceso viciado, envenenado. Créanme que ese proceso no va a dar buenos frutos. Lo que va a salir de este proceso envenenado con esos electores, con esa estructura jurídica que tenemos en Guatemala, es porquería pura. Óiganlo bien y perdónenme los candidatos que se salvan de este análisis que yo estoy haciendo. Pero hasta cierto punto quiere decirles que tal vez ustedes, sin darse cuenta, están siendo comparsas, están siendo acompañantes de esta, y legalizando y naturalizando esta inmundicia a la cual los guatemaltecos nos estamos enfrentando. Repito lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto debe cortarse y echarse al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No podemos ser nosotros condescendientes con un proceso que está envenenado, con un proceso que está viciado y que sus frutos son cuestionables. Yo le pido una vez más al Señor que termine de sacar toda la porquería que tenga que sacar para que el pueblo de Guatemala conozca exactamente de qué se trata cada uno de estos sujetos. Y por el otro lado, que nos abra los ojos y que Dios nos dé una salida. Yo creo, lo sostengo y lo sigo predicando. La única salida que el país tiene es la refundación del Estado. Tenemos que cambiar este Estado. ¿Por qué? Porque con un Estado ya podrido y con una reglamentación tan torcida, envenenada y condicionada, no podemos llegar a ningún lugar. Refundando nosotros el Estado, arrancando, como yo lo planteo en mi libro El desmadre tiene nombre, arrancando de raíces de inmundicia, podemos entrar a poner a Guatemala una nueva fundamentación que permita el control de la ciudadanía sobre las autoridades, sobre los poderes del Estado, que nos dé las barreras para podernos salvar de todas esas intervenciones maléficas del crimen que nos ha acosado. Guatemala merece un destino diferente y Dios nos lo va a dar. Que el Señor los bendiga y muchísimas gracias.